Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión quería hablar de un paper de la Universidad de Harvard, una investigación que recomienda comprar Bitcoin a los bancos centrales del mundo, por lo menos a algunos de ellos, ¿no? Y yo creo que es una noticia muy importante porque, sobre todo en estos momentos más de desánimo, de zozobra, ¿no? Donde el precio pues, no ha cumplido las expectativas de muchas personas que han invertido en Bitcoin, es importante pensar hacia dónde va esto, hacia dónde pensamos que puede llegar, ¿no? Y cuando una organización, una institución de tanto renombre como la Universidad de Harvard lanza este tipo de investigaciones donde se recomienda a los bancos centrales invertir en Bitcoin, pues yo creo que nos hace un poco, nos permite pensar en ese largo plazo y mantener el optimismo si entendemos por los fundamentales bajo los que se sostiene la propuesta de valor de Bitcoin, ¿no? Entonces vamos a entrar en materia y el paper se titula Hedging Sanction Risks, Cryptocurrency in Central Bank Reserves. Es de Matthew Ferranti y voy a incluir el link en la descripción del vídeo por si lo queréis echar un ojo. Vamos a analizarlo de forma más sucinta, tampoco quiero entrar en detalle porque es un paper largo de unas 64 páginas. Entonces, lo quiero intentar cubrir en unos 10-15 minutos. Vamos a entrar en materia. El paper empieza con una introducción y en el segundo apartado, pues ya empieza a hablar de lo que son las sanciones financieras, que todos conocemos, ¿no? Que son sanciones que normalmente se imponen sobre rivales por parte de Occidente y bueno, Estados Unidos y Europa generalmente, ¿no? En esta primera parte se habla de la historia de las sanciones financieras, su protagonismo en el siglo XX, y se hace mención, pues todos conocemos las más recientes a países como Rusia, Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela, ¿no? Quizás las sanciones llegaron a su punto álgido hace más o menos 8 o 9 meses, cuando se congelaron las reservas del Banco Central de Rusia, que fue algo insólito, inaudito, que nunca había ocurrido y que puso de relieve pues, la tentatividad de que un banco central tenga reservas, activos de reserva que son emitidos por otros países, como era el caso de Estados Unidos con sus bonos, ¿no? Entonces, pues eso evidentemente incentiva a este tipo de países a buscar alternativas como pueden ser el oro y, cómo no, Bitcoin. Y es en esto en lo que se centra el paper. Entonces, en la tercera parte se hace una mención explícita al oro y el papel que tiene. La evidencia empírica realmente demuestra que el oro tiene un papel muy importante a la hora de prevenir sanciones por esa característica de resistencia a la censura, ¿no? El oro es un activo pues, que preserva su valor y que además es imposible censurar porque pertenece al grupo, al mundo material, al mundo natural, y un gobierno no puede congelar el oro de otro, ¿no? Pues porque físicamente pues, no es posible. Entonces, el oro aquí, en este apartado del paper, se hace mención al hecho de que pues, ha permitido circunvalar sanciones y, de hecho, pues, que tiene un protagonismo muy alto en las reservas de los bancos centrales. Aquí en la línea azul tenemos el porcentaje de las reservas de los bancos centrales que se mantienen en el oro, que vemos que está en torno al 14-10% y fluctuando en estos niveles, ¿no? Entonces, el documento continúa con el oro y pasa luego a hablar de las criptomonedas como un complemento o una alternativa, si queremos, al oro. Y nos habla de sus características, se centra principalmente en Bitcoin y en Ether, la criptomoneda nativa de Ethereum, y nos habla de que pues, conjuntamente representan el 60% de todo el valor de las criptomonedas y que esta gráfica nos muestra cómo, si bien recientemente han tenido una correlación muy alta, Bitcoin y Ethereum se han movido de manera unísona, a la par, esto no siempre ha sido así. Yo creo que es muy interesante esta gráfica, ¿no? Porque vemos como en 2017-2018 la correlación no era tan alta. Y esto pues, nos sugiere que en el futuro podría volver a no ser tan alta. No tiene por qué mantenerse la correlación entre ambos activos en estos niveles tan elevados, ¿no? Entonces, en esta sección del paper se habla de estas dos criptomonedas y se alaba principalmente su propuesta de valor como la resistencia a la censura. No tanto la idea de el number go up, la idea de que estas criptomonedas se van a revalorizar enormemente, sino que permiten que el tenedor de la moneda pueda transaccionar de forma libre. Sabemos que esta es la principal propuesta de valor de la blockchain, de la tecnología blockchain, y esto es a lo que hace alusión el paper, ¿no? Entonces, antes de pasar a hacer una simulación, porque lo que se plantea ahora es qué ocurriría si un banco central decide invertir parte de sus reservas en Bitcoin, se hacen unos supuestos, que es esta sección 5 priors, en los que los más elementales son, pues yo diría que este, ¿no? Que se dice o se asume que la rentabilidad, el retorno de Bitcoin estará un 1,5 por encima, un 1,5% por encima que el del oro. Yo creo que es bastante conservador, porque si vemos, recientemente Bitcoin ha tenido un desempeño muchísimo
más superior que esto al del oro, ¿no? Pero bueno, este es el supuesto que maneja el investigador y luego lo que pasa a hacer es una simulación matemática de tipo Monte Carlo, que no me voy a detener en ella. Aquellos que sois más versados en estadística, pues podéis hacerlo, pero realiza una serie de simulaciones de qué ocurre con diferentes exposiciones de un banco central a Bitcoin. Aquí tenemos los modelos y las correlaciones y luego se pasa a analizar pues un poco los resultados bajo ciertas circunstancias, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando un banco central sufre sanciones? Es lo que nos va a comentar el investigador. ¿Y qué pasa cuando no tiene sanciones? Dependiendo de un porcentaje, del porcentaje de inversión en Bitcoin. Y lo que se busca es un óptimo, ¿vale? Y aquí lo que nos dice el investigador, lo que encuentra de su simulación matemática, es que si un banco central no tiene sanciones, hay un óptimo de exposición a Bitcoin que es en torno al 2-3%. Esto asumiendo esa rentabilidad conservadora del 1,5% por encima de la del oro. Entonces, incluso cuando no hay sanciones, incluso un banco central como el europeo o como el americano, es óptimo, según este modelo matemático, que haya una exposición a Bitcoin del 2-3%. Y si no hay sanciones, la exposición aumenta mucho más. ¿Por qué? Perdona, si hay sanciones, si hay riesgo de sanciones, la exposición a Bitcoin recomendable es del 5%. Es muy alto, pues porque ahí Bitcoin tiene esa propuesta de valor, que es esa resistencia a la censura, que nadie puede impedir a un gobierno o a un individuo transaccionar en Bitcoin. Si queréis saber más sobre esto, recomiendo la playlist que tengo en mi canal, que se titula Explicando Bitcoin. Es una playlist sobre la propuesta de valor de Bitcoin, lo que significa la resistencia a la censura y este tipo de cuestiones. Entonces, estos son los resultados para mí más importantes, más relevantes del exchange, del estudio, del paper de investigación. Y en la sección de conclusiones hay otra reflexión que creo que es muy reveladora de alguna manera, que es que el investigador nos dice, si un banco central decide comprar una criptomoneda, como Bitcoin, pues tiene un dilema, una decisión, ¿no? Que es si hacerlo público, si revelarlo ante el mundo o mantenerlo oculto. Y lo que se nos comenta, que yo creo que es muy curioso, es que lo más probable es que se elija por ocultar que el Banco Central tiene la moneda, ¿no? Por ejemplo, aquí este otro investigador dice que los bancos centrales tienden a infrarreportar sus tenencias de oro, por ejemplo, y que sería muy probable que también infrarreporten o no reporten para nada si han comprado Bitcoin. Y eso igual incluso obliga a la pregunta, ¿habrá algún banco central comprado Bitcoin ya? ¿Lo habrá hecho y no lo ha anunciado? Pues vosotros, ¿qué creéis? Yo creo que es un debate interesante que lo podemos tratar en otros vídeos y si os interesa podéis dejar un comentario en la sección de comentarios. Antes de seguir, gracias a todos los que os habéis estado suscribiendo, dándole me gusta, os agradezco si lo compartís, si dejáis un comentario, le dais a la campanita y estas cuestiones, y también que sepáis que si queréis saber más sobre mi trabajo podéis entrar a elsanchezdesmith.com y tenéis varias secciones como son los cursos, la consultoría, los libros, y en la sección de cursos en concreto podéis encontrar mi curso sobre cómo invertir en Bitcoin para personas tanto que no han invertido aún como los que ya han invertido en Bitcoin y quieren obtener una rentabilidad adicional. Entonces yo creo que es un curso muy completo, probablemente el mejor curso que existe ahora mismo para formarse en Bitcoin desde el lado de la inversión. Si queréis formaros en Bitcoin sobre su funcionamiento y su propuesta de valor, pues aquí en este canal, en mi canal, tenéis mucho contenido gratuito que creo que también os va a aportar mucho valor. Entonces, siguiendo con el análisis y dejando ya un poco atrás el estudio, ¿qué otros motivos pueden empujar a un banco central a comprar Bitcoin que no se mencionan en el estudio? Pues es uno muy relevante, yo creo que es la recapitalización del Banco Central. Los bancos centrales ahora mismo tienen un problema, es que han comprado muchísimos bonos durante los últimos 10 años. Aquí vemos, por ejemplo, el balance de la Reserva Federal, que ha aumentado desde los 900 billones, su activo, hasta los 9 trillones. Es decir, ha comprado prácticamente 8,1 trillón de dólares en bonos y los ha comprado a precios altos. Aquí tenemos el precio de los bonos a 10 años americanos, los últimos 20 años más o menos, un poco más, y vemos como el precio ahora mismo está por debajo de estos niveles. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el Banco Central vende esos bonos para subir los tipos de interés, tiene un problema de insolvencia, tiene pérdidas en su balance y el gobierno tiene que entrar y recapitalizar, subir impuestos para recapitalizar el Banco Central. Porque un banco central no puede crear activos de la nada. Eso provocaría una pérdida de confianza absoluta en la moneda fiat. Entonces, estas pérdidas, vamos, que no es algo que me estoy inventando yo, que se habla ya en muchos medios, por ejemplo en Reuters, hace unos días, se habla de que la última década de compras masivas de bonos va a producir pérdidas a los contribuyentes, van a necesitar subir impuestos y otro tipo de cuestiones
que van a ser muy populares, evidentemente. Entonces yo creo que en este sentido, comprar Bitcoin es una herramienta, algo que permitiría que un banco central se recapitalice si incluye Bitcoin en sus activos, porque empujaría al alza el precio y sería una recapitalización orgánica. Entonces no me sorprendería que un banco central astuto, sagaz, lo intentase, lo llevase a cabo como una forma de recapitalizarse. Si queréis saber más sobre esto, realmente os recomiendo esta playlist que hice hace unos días, que se titula Crisis financiera y monetaria. Eh, hace un mes ya la saqué. Y aquí explico pues un poco el origen de la crisis del sistema monetario que estamos viendo y en este vídeo en particular, próximos eventos, hablo en más detalle de estas cuestiones, por ejemplo, el problema de la recapitalización de los bancos centrales. Entonces aquí podéis encontrar más información sobre este tema y si os interesa mucho, pues siempre puedo hacer un vídeo, si os interesa me lo podéis hacer saber en los comentarios, en concreto sobre la recapitalización y el problema de insolvencia de los bancos centrales. Para acabar ya, esta propuesta que nos presenta la Universidad de Harvard tiene riesgos, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo principal? Pues que se pierda la resistencia a la censura de una criptomoneda como Bitcoin. Y esto lo menciona el propio investigador en su paper, que nos avisa de cómo en un sistema Proof of Work, si un agente tiene más del 51% de la potencia de computación, puede censurar. Entonces, ahí pues la propuesta en la que se centra este paper carecería de sentido, perdería su sentido porque la gente podría censurar. Yo esto es algo que he hablado en más detalle en este vídeo, que también os recomiendo que chequéis. Para mí es el principal riesgo para Bitcoin y aquí hablo en más detalle sobre este riesgo de que la minería se concentre y que se pierda la resistencia a la censura de Bitcoin y entonces, pues, ¿qué ocurriría? ¿Qué creéis? Si Bitcoin deja de ser resistente a la censura, ¿tendría valor? Desde luego que para este investigador, según los argumentos que nos plantea en el paper, dejaría de tener valor. Eso desde esta argumentación, pero bueno, como siempre, esto es algo muy novedoso y estamos todos intentando construir, o diría descubrir, una verdad. Entonces, si se pierde la resistencia a la censura de Bitcoin, yo ahí sí que creo que definitivamente el oro volvería a brillar con más intensidad que nunca, porque pasaría a ser el único activo de reserva para los bancos centrales y yo diría que su valor, su precio aumentaría sobremanera, de forma muy notable. Ya para acabar, pues las implicaciones sobre el valor de Bitcoin, de todo esto, yo creo que son muy interesantes para el largo plazo, asumiendo que la resistencia a la censura se mantiene, que de nuevo, aunque es un riesgo, yo no creo que sea algo que vaya a suceder necesariamente o que sea algo probable, si no, no estaría aquí hablando sobre Bitcoin, ¿no? Yo creo que es algo muy improbable y que se pueden tomar medidas para que no ocurra. Entonces, asumiendo que Bitcoin se mantiene resistente a la censura, si los bancos centrales hacen caso a este tipo de investigaciones, esto tendría un impacto súper fuerte sobre el valor de Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque un activo como el oro, cuya principal propuesta de valor es precisamente ser un activo de reserva para un banco central, tiene una capitalización de 11 trillones. ¿Cuál es la capitalización de Bitcoin ahora mismo? Pues aquí tenemos que irnos muy abajo en la tabla de capitalizaciones, 318 billones. El potencial es enorme. Para alcanzar al oro, pues Bitcoin tendría que multiplicarse por unos 40 y podría hacerlo si realmente los bancos centrales optan por Bitcoin como activo de reserva. Entonces nos muestra la enorme dimensión del potencial que tiene Bitcoin en largo plazo, siempre que se mantengan sus propiedades, sus atributos más importantes, que son la resistencia a la censura y la oferta predecible e inelástica. Os dejo con esta reflexión. Espero que os sea de valor y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, hasta la próxima.